Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este comentario semanal de divisas en forexperiences.com. Bueno, ante todo, pues desear felices vacaciones a los que estéis disfrutando de un descanso en Semana Santa, pero sabéis que los mercados no paran y por lo tanto pues nosotros estamos aquí pendientes de cómo evoluciona el mercado y así os vamos a contar pues todos los sucesos que hemos visto esta semana y nuestras previsiones para la semana que viene, como siempre. Vamos a empezar con una semana esta que hemos cerrado que ha estado pues bastante centrada en principalmente la reunión y la luego posterior rueda de prensa a cargo de Janet Yellen sobre la política monetaria de la Fed, ¿no? Seguimos con la guerra de divisas, ese es el titular que hemos escogido porque realmente bueno, ha quedado evidente una vez más que existe esta guerra de divisas. Todos los países, todos los bancos centrales están pujando por tener una moneda débil y delante de los últimos episodios en los cuales pues se había visto un fortalecimiento del dólar, pues la Reserva Federal se ha visto obligada a actuar y va a aplicar políticas un poco para frenar este fortalecimiento de su moneda, ¿no? Y facilitar un poco que se reinvierta un poco el proceso. Esto es algo que se viene produciendo desde hace tiempo, pero se está recrudeciendo en los últimos episodios y veremos a ver cómo acaba, ¿no? Simplemente hacer una reflexión que creo que es bastante importante. Hace unos meses, en el junio de 2015, estuvimos presentes en un evento que se realizó en Barcelona, que era el Live Trading Day. Estuvimos en una mesa redonda sobre perspectivas de la zona euro, ¿no? Si recordáis, si ponemos las cosas, digamos, en contexto, en junio de 2015 había mucha opinión mayoritaria en los mercados hablando de que el euro dólar se encaminaba claramente hacia la paridad. Era la opinión más o menos que expresaba el mercado de forma, pues como comentamos, mayoritaria. Yo en ese momento ya expresé mis dudas, mis profundas dudas sobre que se alcanzara esa paridad. No porque tenga la bola de cristal, no por nada, digamos, en concreto, sino por una razón simplemente de sentido común. ¿Cuál era la razón de sentido común? Pues precisamente la que ha provocado que esta semana pues la Reserva Federal haya intervenido, ¿no? En una divisa siempre tienes un par de activos. No es un activo solo, sino que son realmente dos activos. Entonces, para que el euro dólar llegue a la paridad, tiene que haber intención por parte del Banco Central Europeo y tiene que haber permisividad por parte de la Reserva Federal. Y esa permisividad no existe, como se ha demostrado aquí, como se ha demostrado esta semana. La Reserva Federal no va a permitir que el euro dólar llegue a la paridad. Esa es mi sensación y ese es mi pálpito. No quiere decir que no se produzca, pero la sensación que tengo yo, lo que me indica el sentido común, es que la Reserva Federal no va a permitir eso. Por lo tanto, es un poco complicado aventurarse, creo yo, a hablar de, por ejemplo, de paridad. ¿Por qué? Porque hay intereses cruzados que provocan que esa paridad pues no llegue a darse, simplemente, ¿no? Ahora mismo estamos en unos niveles cercanos al 1.12, pero últimamente el nivel, digamos, hablando del euro dólar, el nivel de consenso más o menos estaba situado en el 1.10, ¿no? Y así lleva desde hace bastante tiempo, como vamos a ver. Pero bueno, suelo hacer esta reflexión, ¿no? De que los pares de divisas, las divisas no es un activo, sino es un par de activos y por lo tanto tenemos siempre que tener en cuenta la contraparte a la hora de hacer nuestros análisis y valoraciones. Y hecho este comentario, pues pasamos un poco al ver el análisis del mercado en concreto. El euro dólar pues ha sufrido un doble impulso esta semana. Una importante ganancia ha generado el euro frente al dólar gracias a las medidas anunciadas por Yellen, ¿no? Que vuelven a catapultar hacia ya zonas superiores en el canal lateral que se encuentra, ¿no? Yellen, entre otras cosas, lo que sí que afirma y dice claramente es que parece que no va a haber una subida de tipos de interés en el 2016 y ahí se acabó la historia. Es decir, van a dosificar mucho las subidas de tipos de interés. Por lo tanto, suaviza un poco ese efecto que podía tener sobre la moneda de esas subidas de tipos. Respecto a la libra dólar, tenemos un rebote gracias también a Janet Yellen,
que rompen la clara tónica bajista mostrada en la primera parte de la sesión semanal. Yellen cambia el sesgo y ha propiciado pues que la libra se haya colocado en estos momentos en máximos mensuales. Respecto al dólar yen, otra vez Janet Yellen interviene sacando al par de la tonía, ¿no? Hay una reacción inmediata pues a las palabras de Yellen, se produce un desplome del dólar y veremos si esto es algo circunstancial o realmente esto se prolonga en el tiempo, pero como mínimo hemos salido un poco de la tonía a la que nos tenía acostumbrados este par en los últimos 2 meses. Respecto al oro tenemos un salto fulminante también debido a la reunión de la Reserva Federal. Parece que vuelve a tomar el rol de activo refugio en ese sentido. Veremos también hasta dónde llega, porque recordemos que el oro estaba también en una zona de control técnico. Vamos a hablar también, como siempre, del dólar australiano, en la que veremos cómo, gracias a las palabras de Yellen, se produce una escalada y una perforación de esa zona de resistencia que definía el canal bajista a muy largo plazo a la que estaba sometido el dólar australiano. Y vamos ahora con el activo de la semana, que dado que esta semana ha habido reunión de la Reserva Federal, pues nos ha parecido oportuno examinar un poco el índice de renta variable por excelencia, el SP500, en el que podemos apreciar una recuperación sostenida en su cotización. Parece, creo yo, que está claramente demostrada la intención de la FOM de seguir interviniendo en el mercado y favoreciendo que esa tendencia alcista se prolongue, y por lo tanto pues veremos a ver hasta dónde llega este movimiento, pero en principio parece que hay buenas perspectivas y habríamos salvado un poco esa situación crítica de la que veníamos hablando pues hace semanas. Bueno, vamos a iniciar el comentario como siempre con el euro dólar. Tenemos aquí el gráfico de euro-dólar de corto plazo y podemos ver claramente cómo existen dos momentos bastante diferenciados en la sesión semanal, algo bastante habitual en el momento en que tenemos decisiones de bancos centrales, ¿no? Tenemos una primera fase de la sesión semanal en la cual apenas hay movimiento y nos estamos moviendo en un rango de 111.80 con 110.73, apenas 100 puntos en tres jornadas, y esto es totalmente habitual y totalmente normal que se produzca esta falta de volatilidad, porque todo el mundo está a la espera de que Janet Yellen o de la FOM pues emita su veredicto y emita su decisión sobre política monetaria, y por lo tanto pues hay poco movimiento en el mercado. En el momento en que se conocen las condiciones, las decisiones de la FOM, pues bueno, esa volatilidad vuelve a entrar en el mercado y pues actúa en función de las declaraciones de la gobernadora de la Fed, y por lo tanto pues lo que se produce es una revalorización del euro respecto al dólar, que lo lleva desde niveles de 110.73 hasta niveles de 113.32 aproximadamente, donde marca el máximo. Estos movimientos son relativamente habituales. Podemos ver también de forma relativamente habitual como hay un par de impulsos, un primer impulso bastante violento, otro segundo impulso más pausado, hasta llegar a su máxima extensión, ¿no? A partir de aquí siempre vemos un cierto retroceso, una cierta consolidación. En ciertas ocasiones podemos ver cómo esta consolidación prácticamente llega a anular todo el desplazamiento inicial, y en otras pues no, como parece que es este caso. En estos casos pues podemos esperar una prolongación de este movimiento alcista una vez se haya consolidado. Por lo tanto, yo creo que deberíamos esperar nuevas alzas, siempre con stops por debajo de 1.1245, que sería este nivel de referencia que tenemos aquí, apoyado por un nivel de soporte móvil como es esta línea, esta media exponencial. En ese sentido, pues deberíamos esperar esta semana, pero podríamos ver, creo yo, nuevas alzas del euro frente al dólar, a no ser que haya actuaciones posteriores. En el largo plazo, ¿qué podemos ver en el largo plazo? Pues en el largo plazo confirmamos la figura que veníamos definiendo desde hace semanas, que es, seguimos en el canal lateral, rango 1.07 prácticamente, 1.14 en estos momentos, y en estos momentos está en una tendencia alcista dentro de este medio plazo, y por lo tanto objetivo 1.1461. Ese sería el objetivo pues a alcanzar
para los alcistas en este momento, ¿no? Se han ya roto las últimas resistencias que habían, por lo tanto pues podíamos intentar o podíamos ver cómo el par llega esta semana a testear este nivel de 1.1471 y ahí habría un poco el nivel, el punto de inflexión para ver si realmente esta tendencia alcista se prolonga o seguimos dentro de esta dinámica de canal lateral. Respecto a la libra dólar, vamos a acercarnos un poco, a poner la lupa en el corto plazo y podemos ver claramente pues que inició la semana en franco retroceso para luego pues a raíz de la conferencia de la FOM pues recuperar todo lo perdido en el inicio de semana, incluso cerrar a un nivel ligeramente superior. 1.4475, 1.45 prácticamente. Esto nos deja en máximos mensuales y deja el gráfico a largo plazo en una situación en la que vemos que se está confirmando la figura de pullback, la figura de rebote, que deberíamos ver también confirmada una vez supere este máximo aquí. Si supera este máximo aquí, pues deberíamos ver cómo el par busca niveles de 1.4860 aproximadamente, aunque mientras no rompa ese nivel al alza, deberíamos estar hablando siempre de tendencia bajista. No hay que olvidar que la directriz del movimiento de largo plazo en este momento se haya situado en niveles de 1.5014. En el momento en que llegue a testear este nivel, posiblemente estará por debajo de estos 1.4860. Por lo tanto, yo creo que el nivel realmente de contacto, el nivel de testeo de esta tendencia bajista es el 1.4860 y podríamos ver nuevas alzas para alcanzar este nivel de 1.4860. ¿Qué se va a encontrar en el camino del par? Pues bueno, en el camino del par se va a encontrar este nivel que es el que está testeando en este momento de 1.4475, 1.45 y un poco más arriba este máximo de aquí de 1.4565, ¿vale? Que es un máximo muy importante, un mínimo anterior que ahora puede realizar funciones de resistencia. Una vez superados estos dos niveles, nivel de 1.4860, pero claramente en la libra ahora mismo está desarrollando un rebote y por lo tanto deberíamos mirar al alza en todo momento, cosa que no quiere decir que en el corto plazo veamos oportunidades a corto, pero en este momento, tal como vemos la configuración, es bastante más complicado ver oportunidades a corto con ciertas garantías que no oportunidades a largo. Por lo tanto, debemos mirar a largo y así lo haremos nosotros durante esta semana. Vamos con el dólar yen, un dólar yen que también tiene un esquema parecido a los pares anteriores, en el que hemos visto un desarrollo ciertamente lateral a principios de semana. Lo que pasa es que el dólar yen también nos tenía acostumbrados en las últimas semanas pues a tener ese cierto desarrollo lateral, como podéis ver aquí, ¿no? Se movía en un rango relativamente estrecho. La diferencia es que esta semana ha tenido el apoyo de la FOM en ese sentido, y en el momento en que la FOM publica sus decisiones, pues vemos cómo efectúa una profunda caída que rompe este nivel de mínimos habitual en las últimas semanas y marca mínimos en niveles inferiores a 111 yenes por dólar. Cierra ligeramente por encima de los 111 yenes por dólar, pero esto nos deja una estructura en el largo plazo claramente bajista, dejándonos como referencia superior este nivel de los 114,50. Este nivel de los 114,50 más a corto plazo sería la referencia a batir para definir un cierto rebote, una cierta recuperación. Pero más cerca queda ya el nivel de 108,80, que es el nivel que repetidamente nosotros vamos marcando y vamos publicando como nivel objetivo de una operación de largo plazo que ya planteamos hace 1 o 2 meses en TraderTweet. ¿De acuerdo? Sabéis que es una especie de, una red social en donde los traders pueden publicar sus operaciones, y nosotros hemos efectuado esas operaciones en esa red social, ¿no? Está claramente a la baja orientado el par, y por lo tanto deberíamos ver cómo se testea este nivel de 108,85, que sería nuestro objetivo prioritario en esta operación que habíamos planteado, como os comentaba. Vamos con el dólar australiano, un dólar australiano que también, gracias a la Fed, gracias a la reunión de la Fed, a las palabras posteriores de Janet Yellen, recibe un nuevo impulso después de que se encontraba consolidando este movimiento alcista que había realizado en las últimas semanas,
pues estaba realizando un movimiento de consolidación y a partir de este movimiento de consolidación, a partir de esta zona de consolidación, las declaraciones de la Fed, pues ahí se construye un nuevo impulso alcista en el cual hemos podido ver cómo rompía de nuevo nuevos máximos, marcaba máximos en nivel de prácticamente 0,77 y cerramos en niveles prácticamente de 0,76. Un nivel bastante bueno para pensar en nuevas alzas, porque además, como podemos ver, pues está consolidando niveles de zona de control, en niveles que hay soportes móviles y por lo tanto son propicios a que con un stop corto pues poder efectuar movimientos al alza interesantes. Si vemos el largo plazo, podemos ver claramente la dimensión de este movimiento. El par, el dólar australiano, no se hallaba en esta misma situación desde mediados de 2014. Creo que con esto lo digo todo. Es decir, siempre insisto y siempre os insisto, debemos ver las cosas con perspectiva. La perspectiva correcta es esta. Debemos evaluar las perspectivas y las operaciones que podemos tener a corto plazo en el caso de que operemos intradía, pero también debemos luego ver las cosas con perspectiva, alejarnos del gráfico y ver dónde estamos en cada momento. Y el momento en el que estamos en el dólar australiano dólar, el momento en el que estamos, repito, es un momento importante. ¿Por qué? Porque estamos en niveles no repetidos desde mediados de 2014. ¿Qué quiero decir con niveles no repetidos desde mediados de 2014? Evidentemente, yo no estoy hablando de niveles físicos, niveles exactos. Estoy hablando de niveles relativos, de niveles comparados con medias móviles, ¿no? Y esas medias móviles, ¿cuáles son? Pues bueno, las medias móviles son los que hemos visto aquí, ¿no? Y podemos ver cómo esta directriz del movimiento, que es esta media móvil de 50 periodos, pues no ha sido rota desde mediados de 2014. Por lo tanto, correcta dimensión a lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que haría yo en este momento? Yo creo que no es momento de entrar, es momento de esperar el pullback. Creo que es un momento ideal para esperar el pullback, porque si ese pullback se produce, sí que creo que tendremos una excelente oportunidad para entrar en un activo que tiene un potencial alcista muy interesante con un stop muy corto, que es lo que a nosotros al final nos interesa. Por lo tanto, deberemos seguir atentamente la evolución del dólar australiano, del Aussie, del dólar australiano contra el dólar, porque en el caso de que se produzca ese retroceso, podemos entrar en la figura de pullback, con un stop muy reducido respecto al objetivo, un objetivo que se podría situar en niveles de 0,8273 de una forma fácil. Vamos con el oro. El oro, que es un activo que esta semana ha demostrado otra vez su rol de activo refugio. Empezó la semana con descensos que lo llevó a testear niveles de $1.230 por onza, pero la FOM rápidamente pues impulsó al par a tocar niveles de 1.255, que es el nivel en el cual ha cerrado la semana. Veremos si es un rebote meramente técnico o aquí hay algo más. Si miramos en el largo plazo, la verdad es que vemos que sigue en esa zona de contención y sigue sin definir si va a romper esta zona de control técnica en la que se halla, ¿no? Una vez más aplicamos, digamos, nuestra manera de ver el mercado. Directriz del movimiento claramente no está siendo superada, por lo tanto seguimos siendo bajistas en este momento, aunque estamos en un movimiento de rotura. Por lo tanto, interesante poder poner una operación de compra por encima del máximo que se ha producido estas semanas, que estaríamos hablando de $1.284 por onza, es decir, por encima de $1.284 podríamos poner una operación de compra, pero para ir bien más a largo plazo, el stop debería estar por debajo de $1.170 por onza. Por lo tanto, es un stop aún ciertamente largo. ¿Qué esperaríamos? Yo creo que es mejor esperar a que se produzca también ese pullback. Creo que podemos ver un pullback que haga que el par baje, retroceda para buscar más impulso alcista, para entonces sí realmente romper esta zona de contención, esta zona de control. Y en ese pullback volveremos a reducir la distancia stop y por lo tanto tendremos una relación mucho más correcta riesgo-beneficio. Y eso es lo que nosotros estaríamos esperando, tanto en el dólar australiano como en el oro en estos momentos. Vamos a echar un vistazo rápido al petróleo. Semana en el petróleo que es también semana destacada, sigue manteniéndose la correlación con los índices de renta variable. A pesar de finalizar la semana con ciertas bajadas, el petróleo ha tocado máximos en niveles de por encima de $41 barril,
y por lo tanto pues el cambio de escenario relativo pues a las semanas anteriores. Aún así, si vemos en el largo plazo, seguimos siendo bajistas. No perdamos de vista la perspectiva, no perdamos de vista el largo plazo, y en el largo plazo seguimos siendo bajistas siempre que no veamos prácticamente romper niveles de los 41,40 dólares por barril, ese nivel, perdón, no, los 44,60 dólares barril. Ese nivel nos garantizaría pues realmente una tendencia alcista solvente. A partir de ahí podemos entrar a largo, pero siempre con un objetivo marcado en estos 44,60 aproximadamente, o pensando en que estamos incurriendo en más riesgo. Por lo tanto, igual sería aconsejable, si entramos a largos con perspectivas más a largo plazo, entrar con un apalancamiento ciertamente menor hasta no haber superado este nivel de 44,60 dólares barril. Y ahora pues vamos a ver un poco el activo de la semana, que en este caso vamos a hablar del dólar yen, y vamos a utilizar como siempre, del dólar yen, del SP500, vamos a utilizar como siempre nuestro graficador. Bien, vamos a ello. Ya tenemos aquí el gráfico diario del SP500. Bueno, no hace falta recordar lo que hemos dicho en análisis anteriores, pues solo destacar este nivel de 2100, ¿no? Que es un nivel de referencia, ¿vale? Sería el nivel de máximos aproximadamente a batir, niveles superiores a los 2100 puntos. Hemos marcado mínimos en niveles pues cercanos a los 1800 puntos, como vemos aquí, en repetidas ocasiones, ¿vale? Hemos visto siempre movimientos de rebote en esta zona, por lo tanto 1800 puntos está claro que es un nivel clave y un nivel de referencia. En este momento, ¿en qué momento nos encontramos? Pues bueno, que hemos subido desde los 1800 puntos desde la segunda semana de febrero de una forma relativamente constante hasta los 2048. Por lo tanto, es una subida de un 10%. Es una subida bastante importante. ¿Qué deberíamos esperar aquí? ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué nos dice el sentido común? Pues bueno, pues que estamos en una zona importante, una zona en la cual pues tenemos zonas de resistencia, que además prácticamente pues sería una cifra redonda, que son los 2000 puntos, y por lo tanto, ¿qué debemos esperar? Seguramente debemos esperar un movimiento de pullback que se apoyaría directamente en estas zonas de soporte móvil, y un movimiento al alza que sí que podría romper ese nivel de los 2000 puntos. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos? Pues bueno, esperaríamos ese nivel de ese movimiento retroceso para coger posiciones una vez más, aprovechar el movimiento de pullback para que nos dé una mejor relación riesgo-beneficio. Todos los indicadores de mercado pues nos dicen que el momento alcista es propicio en estos momentos. Por lo tanto, sí que puede haber un cierto descanso que, por ejemplo, se acomode sobre este nivel de los 2000 puntos, como podemos ver aquí, y esto sería una ocasión ideal para tomar posiciones en el SP500 o en los mercados en general de renta variable. Lejos queda la posibilidad de que hubiéramos visto caídas y perforación de este nivel de los 1800. Para eso no deberíamos haber superado estos niveles de 1960 aproximadamente, ¿no? Nos hubiera dejado una estructura bajista en ese sentido bastante clara. Esta rotura y este giro, esta reversión de la media hacia zonas superiores, rompe esa figura. Por lo tanto, ahora mismo debemos cambiar el planteamiento, debemos cambiar el escenario y debemos plantearnos posiciones alcistas. Bueno, pues hasta aquí el resumen del mercado de esta semana. Espero que os haya sido interesante. No quiero despedirme sin recordaros la iniciativa que iniciamos pues la semana anterior, nuestra Software Tools, esa iniciativa que nos permite compartir con vosotros pues ciertas herramientas, indicadores que hemos ido desarrollando. En este momento solo tenemos activo un indicador para MT4, que es el volumen proporcional medio, es una adaptación propia nuestra de un indicador que ha desarrollado Blay 5, que es ese gran desarrollador que tenemos aquí en España, y
solo indicaros que agradeceros primero a los que habéis consultado y habéis descargado el indicador, espero que sea de utilidad, pero tanto los que lo tengáis como los que no, que sabed que estamos preparando una sesión libre, de acceso libre, para que en directo pues os voy a explicar cómo utilizamos nosotros ese indicador para que vosotros le podáis sacar más partido aún. ¿Vale? En principio creo que es un indicador que es bastante claro cómo funciona, pero creo que es importante que poder pues hacer esa sesión en la cual os podréis conectar libremente y podréis hacer vuestras consultas sobre cómo utilizar ese indicador. Creo que es una práctica que intentaremos repetir con todos los indicadores que vamos colgando. Tenemos 3 o 4 indicadores más, como os comentaba, que próximamente pues iremos publicando. ¿Cómo descargar estas herramientas? Pues la manera de descargar estas herramientas es suscribiéndoos a nuestro boletín. ¿No? Boletín que podéis ver desde nuestra web, pues picando aquí suscribirse a nuestro newsletter. Os podéis suscribir a nuestro boletín y cada lunes recibiréis un mail con todas las novedades que suceden en forexperiences.com, y allí está el link para efectuar la descarga de nuestros indicadores. Espero que os haya sido de utilidad y nada más, nos seguimos viendo en forexperiences.com. Un saludo.